¿Cómo enviar a mi marido al infierno? Capítulo 6. La historia de 3 chicas. Isabela dejó frente a Elena una taza de madera llena de té de hierbas. Siento que esto sea lo único que puedo ofrecerte. Se disculpó, pero Elena negó sin poder creer que estaba frente a la mujer que reconoció al instante. La había visto antes tallado en una de las estatuas de Benjamin. Pero del mismo modo que Elena, Isabel estaba igual de sorprendida. Aún no podía creer que la hija de Sandra estuviera allí y que además esta misma se hubiera casado con su Benji. ¿Podían existir coincidencias así? Isabela llevó una mano temblorosa al pecho, como si le faltara el aire, tropezando con sus propias palabras, pero después de calmarse un poco, finalmente suspiró y empezó a hablar. ¿Por dónde debería empezar? Sí, parecía completamente perdida en sus pensamientos. Mientras jugueteaba nerviosa con la taza, Elena recorrió el lugar con la mirada. Ella y Aaron habían seguido a Isabela a través de un estrecho túnel en la cueva hasta llegar a aquella ciudad subterránea llamada Adulam. La casa donde ahora estaba era pequeña, hecha de piedra con las paredes cubiertas de hierbas secas. No había más que una mesa de trabajo para preparar medicinas y una cama angosta. Pensar que esa mujer había vivido así durante décadas y que había tantos otros viviendo de la misma forma era difícil de asimilar, pero era la realidad que tenía frente a ella. Entonces Elena habló con cautela. El señor Gimel me dio esto. La mirada de Isabela se volvió más profunda. Observó el fragmento en silencio, siguiendo con los ojos sus bordes irregulares, como si leyera en ellos un recuerdo. Me pidió que le dijera que está agradecido por todo y que lo siente. Una sonrisa agridulce apareció en los labios de Isabel. Ya veo, no tiene nada por lo que disculparse. Lo que ha hecho ha sido más que suficiente. Sin apartar la vista del espejo, finalmente alzó la mirada hacia Elena. Supongo que debería empezar por allí. Colocando el fragmento sobre la mesa, comenzó a dibujar un círculo guiándose por el borde irregular. El espejo solía ser redondo, justo así. Lo dividimos en 3 partes. Una expresión cargada de nostalgia suavizó el rostro de Isabela. Luego escribió 2 nombres junto al dibujo: Sandra, Isabela y el de alguien más. Los nombres inesperados dejaron a Elena completamente inmóvil, pero Isabela continuó con palabras lentas y cuidadosas. Esta es la historia de 3 chicas, cada una buscando la luz a su manera. Y solo entonces, el espejo reflejó a 3 chicas con rostros redondos pegados. Una chica de cabello rojo fuego y ojos que hacían juego. Algún día saldré de aquí y me convertiré en la bailarina más famosa del imperio. Ganaré mucho dinero y compraré comida deliciosa para todas. Esa era sin duda Sandra, quien desde muy pequeña había mostrado una habilidad innata en el baile. Yo quiero ser sanadora. Es tan difícil conseguir medicina cuando estás enfermo aquí abajo. Quiero ayudar a todos como sanador, dijo Isabela, la chica con el pelo como la luz de las estrellas y los ojos rojos, sonriendo suavemente. Y entonces, una chica más, con el pelo dorado como la luz del sol y los ojos rojos claros como el sol del atardecer, levantó la barbilla con gracia. ¿Bailarina? Una sanadora. Sandra, Isabela, ustedes pueden apuntar mucho más alto. Y yo también. No quiero pudrirme en este subsuelo húmedo y sombrío. Algún día voy a escalar al lugar más alto del mundo de arriba. Se los juro. Esa fue sin duda Clarisa, la más ambiciosa de todas. Isabela asintió y Sandra aplaudió. Las 3 chicas, que eran amigas e inseparables, se rieron mientras se miraban al espejo. Nacidas en la ciudad subterránea, soñando con el día en que saldrían a la luz. Y cuando cumplieron 10 años, tal y como deseaban, las 3 chicas abandonaron la ciudad subterránea. Isabela, la única que podía escribir en la lengua antigua, grabó sus nombres en el reverso del pequeño espejo de mano en el que siempre miraban. Luego rompió el espejo en 3 pedazos. Esta será nuestra llave. Si mantenemos esto, podremos volver a vernos algún día. Cada una tomó un trozo y después de una promesa y una despedida, abandonaron la ciudad subterránea y tomaron caminos separados. Isabela se convirtió en aprendiz de sanadora. Sandra se convirtió en bailarina de un pequeño teatro. Y Clarisa fue confiada a un convento donde llamó la atención de una noble y fue adoptada por una familia noble. Después de eso, Isabela no volvió a oír rumores sobre Clarisa. Las 3 nunca volvieron a encontrarse y años después, fiel a su promesa, Isabela regresó a Adulam como sanadora y dedicó su vida a la gente de la ciudad subterránea. Incluso rescató a un bebé recién nacido. Ese sería Benjamin. Pero Elena no podía dejar de pensar en la revelación de ese momento. Su madre y la emperatriz Clarisa eran Arcane. Podía sentir cómo una cascada fría se hubiera estrellado sobre su cabeza. Su mente se quedó en blanco por el shock. Entonces, ¿eso significa que yo también soy Arcane? Pero mis ojos no
no se ponen rojos cuando estoy en la oscuridad. Isabela le explicó entonces que los Arcane que se relacionaban con gente común de la nobleza disminuía la probabilidad de que sus hijos heredaran esa cualidad. Eso explicaba por qué Elena ni Rufus poseían ojos rojos. Pero, ¿cómo hizo la emperatriz para ocultar ese rasgo tan característico? Sin embargo, eso dejó de tener importancia cuando Elena cayó en la cuenta de que Clarissa la había elegido especialmente ella para su misión de casarse con Benjamin. Porque sí, la emperatriz consideraba a los Arcane enemigos y los cazaba tan incansablemente que quería asegurarse de que nadie descubriera nunca que ella era uno de ellos. Sin embargo, había algo que no lograba descifrar. Si la emperatriz Clarissa lo deseaba tanto, ¿no podría haberlo conseguido? Ella había nacido en Adulam, habría sabido el camino de regreso. Al preguntarle a Isabela, esta explicó que la ciudad subterránea de Adulam había sido construida hacía siglos por grandes hechiceros y se sostenía gracias a una poderosa magia. Los hechiceros habían lanzado hechizos para que Adulam permaneciera como un refugio eterno, pero cualquiera que abandonara el lugar perdería sus recuerdos de ese lugar cuanto más se alejaban. Isabela entonces tomó el fragmento de espejo de la mesa. Pero si tienes una llave, puedes conservar tus recuerdos. Isabela volteó el espejo para mostrar el lateral con su nombre escrito. Elena miró el fragmento sumida en sus pensamientos. Clarissa debía haber perdido su llave de alguna manera, probablemente por eso no recordaba el camino de vuelta a Adulam. Elena guardó cuidadosamente el fragmento del espejo, sosteniéndolo cerca de su corazón, antes de volver a hablar y advertirle que la emperatriz sabía de la existencia de la ciudad subterránea. Isabela parpadeó inocente, claramente sin tener idea de quién era la actual emperatriz, y Elena no tuvo valor de revelarle esa verdad. No quería hacerle daño y decirle que su querida vieja amiga ahora intentaba destruir a toda esa gente inocente por su propia gloria. La emperatriz vigila de cerca a Benjamin, así que, si pudiera, solo por un rato, por favor, no le envíe cartas, solo hasta que las cosas se calmen por un momento, se lo prometo. Una cálida sonrisa se dibujó en el rostro arrugado de Isabel. Por supuesto. Después de todo, siempre quise que ese niño saliera de aquí y olvidara todo. Eso es lo correcto. Todo va a ir bien. Después de todo, ahora te tiene a ti, ¿verdad? Ambos deben amarse mucho. Con los ojos muy abiertos, Elena miró a Isabela, que solo le regaló una sonrisa conocedora. Aaron había mantenido una expresión de desconcierto durante todo el trayecto de regreso. Elena no intentó aclararle nada, en cambio decidió poner a prueba lo que Isabela le había dicho, y cuando le preguntó si recordaba dónde había ido, el joven se quedó inmóvil mirando de un lado al otro del camino, con la incredulidad marcada en el rostro. Bueno, creo que venimos de allí, pero... Frunció el ceño completamente perdido, y Elena no insistió, y mucho más tarde, ya en la soledad de su habitación, se permitió relajarse, aunque solo por un instante. La información que había reunido era abrumadora. Los Arcane, el plan de la emperatriz, pero esa no era su única inquietud. Si aquella magia permitía conservar los recuerdos a quienes poseían fragmentos de espejo, Elena se había preguntado si era posible recuperar los recuerdos de su madre. Isabela no había podido ayudarla con eso, pero le dio una pista y escribió el nombre de Sandra en Arcane antiguo. Y por alguna razón, no pudo ignorar más la corazonada que sentía. Tenía que ir a ver a la emperatriz, tenía que averiguarlo. Y al día siguiente, Elena tomó la decisión de marcharse. Agradeció a Meriel y a su marido por el tiempo que la había acogido en su mansión, y aunque la duquesa se mostró comprensiva, el duque Russell fue un poco más insistente. Aún así, Elena se mostró firme y les aseguró que ella tenía algunos asuntos que resolver en el Palacio Imperial, pero pese a eso, Linus no retrocedió. Su agudeza y espíritu libre le dan demasiada confianza, condesa. El comentario dejó sin palabras a Meriel, que intentó reprenderlo, pero el duque continuó. Benjamin lo mencionó una vez. Siempre hablaba de tus cualidades, pero nunca de tus fallas. Eso despertó mi curiosidad, y aunque te conozco poco, es muy evidente que eres excepcionalmente inteligente. Ves lo que otros pasan por alto, tienes una mente rápida y resuelves problemas y tienes valor. Pero toda virtud esconde un defecto. Su sonrisa se acentuó. Y eso significa que estás acostumbrada a resolverlo todo. Así que no das explicaciones y no sabes pedir ayuda. Elena entrecerró los ojos, pero Linus continuó imperturbable. Además, hay algo que estás ignorando. Tu esposo cree que estás a salvo aquí, bajo la protección de mi casa, creyendo que lo peor que podría pasarte es un dolor de estómago. Elena se sorprendió porque, la verdad, nunca había considerado a Benjamin como alguien protector. Aún así, no era momento de tensar más la situación, por lo que le aseguró al duque que solo viajaría al norte a visitar a la emperatriz, que era como una madre para ella. Además, iría con los caballeros de la casa Inchburn. No agregó que planeaba resolverlo todo antes de que Benjamin siquiera lo
lo notara, pero Linus pareció leerla sin esfuerzo. Pues tu expresión parece como si te dirigieras a una batalla. Elena le sostuvo la sonrisa, pero antes de que Linus pudiera agregar algo más, Meriel intervino, al borde del colapso. Luego miró a Elena disculpándose por la indiscreción de su marido, quien finalmente cedió a dejar que Elena se marchara, aunque su mirada cínica parecía decir todo lo contrario. El viaje de Benjamin tras dejar la casa del duque Russell transcurrió sin problemas. Cabalgó sin descanso, dirigiéndose primero a Gohan, y una vez que resolvió el problema allí, regresó por Elena, pero antes tomó un desvío hacia la finca Inchberg. Mientras subía a la colina con juncos dorados ondeando por todas partes, Benjamin se dio cuenta de cuánto había cambiado ese lugar. La finca Inchberg, que antes parecía un fastidio, ahora le miraba bañada en un crepúsculo rosado. Liberada del hollín y la penumbra, la mansión ahora parecía pacífica y hermosa. Un cambio que Elena había logrado. Benjamin podía recordar lo que ella había dicho una vez. Cuando las paredes doradas estén a la sombra de las ramas, creo que quedará precioso. Y entonces se le ocurrió un pensamiento. ¿Hasta dónde podía ver Elena? Pero pronto se dio cuenta de que no era previsión. Era solo que ella sabía cómo encontrar esperanza. Cuando pasó por la puerta principal, Wesley salió a recibirlo y tan pronto lo vio, Benjamin sacó algo de su abrigo y se lo tendió. Mi esposa sigue en la finca del duque Russell. Planeo ir a recogerla yo mismo, pero por ahora toma esto. El mayordomo lo aceptó con expresión desconcertada, por lo que Benjamin explicó un poco incómodo que se trataban de semillas de rosa. Los conseguí de mi suegro. Mi esposa dijo que son sus flores favoritas. Una sonrisa se asomó en los labios de Benjamin al recordar las palabras de Elena. Una sonrisa que Wesley replicó más ampliamente e hizo que Benjamin se sintiera inusualmente tímido. Está bien poder reírte. Probablemente pienses que esto no es nada propio de mí. Pero Wesley negó porque, después de todo, Inchberg era el hogar donde los condes pasarían el resto de sus vidas. Plantar flores que le encantaban a su esposa, cuidar de lugares que encuentras especialmente hermosos. Así es como se convierte en un espacio muy apreciado poco a poco. Sin embargo, en ese momento, un graznido muy parecido al sollozo de una mujer se escuchó en algún punto, y al alzar la mirada, Benjamin se sorprendió porque el ave posada en la rama de un árbol cerca de ellos era sin duda la arpía que había visto en el laboratorio del duque Russell. Pero, ¿por qué ese animal estaba allí? La respuesta fue simple. Solo el lunático de Linus Russell se atrevería a entrenar a un arpía como ave mensajera. Benjamin desató la carta de la pata del animal y leyó el breve mensaje. Benjamin, tu esposa ha ido a la capital. Hice todo lo posible por detenerla. No conozco todos los detalles, pero parece que está involucrada en algo bastante peligroso. Así que será mejor que te apresures. Eso es todo. Tu amigo, Linus. Ignorando el título al final de la firma, Benjamin totalmente concentrado, Benjamin solamente se concentró en lo que importaba. Parecía que su esposa se había metido en la cueva del tigre. Elena y Clarissa estaban en el lugar donde la emperatriz solía disfrutar de su té, un espacio diseñado para contemplar las flores en todas las estaciones. Sin embargo, en ese momento el ambiente se sentía frío y tenso. Elena, esto no es propio de ti. Como siempre, Clarissa dominaba el lugar con su sola presencia, pero después de conocer la verdad, Elena reunió todo su valor y habló. Porque ya conozco toda la verdad. La joven condesa intentó mantener la voz firme, pero el temblor la traicionó. Solo esperaba que el sonido de sus dientes no la delatara. En otras ocasiones, la emperatriz había escuchado chismes de sociedad a través de ella. Le había pedido que recitara poesía e incluso que cantara. Ay, mi querida niña, ¿y qué verdad has descubierto? Ahora, Clarissa, como siempre, era quien tomaba el timón de ese interrogatorio. Y para ocultar su nerviosismo, Elena apretó con fuerza los puños. Aprendí sobre un hombre. Elena había caído en la trampa de la emperatriz y terminó casándose con ese hombre. En su intento por arruinarlo, buscó sus secretos con desesperación y terminó conociéndolo por completo. La gente suele malinterpretarlo por su carácter brusco, pero en realidad es alguien cálido, amable. A pesar de no haber tenido una vida bendecida, siempre fue bueno con los demás. Es el tipo de persona que intenta devolver más de lo que ha recibido. Sus labios temblaron al decir eso último. Y también aprendí lo equivocada que yo estaba. Elena ahora por fin podía reconocer lo inmadura, arrogante y egoísta que había sido. La emperatriz, por otro lado, la observó en silencio antes de responder. Esa no es la respuesta que busco, mi querida Elena. Elena respiró con dificultad, conteniendo el torbellino dentro de su pecho antes de soltar. Y también sé tu secreto. Ahora puedo recordarlo. Todo lo que hiciste para proteger ese secreto.
Dos fragmentos de espejo. Habían pertenecido a las dos personas que Elena más había amado en el mundo, su madre Sandra y su madrina la emperatriz Clarissa. Cuando estaban solas, los unían como si se tratara de un pequeño ritual. En cuanto sus reflejos coincidían en el cristal, ambas solían reír como si guardaran un secreto. A Elena le fascinaba verlas así. A veces Clarissa la sentaba en su regazo y luego rozaba la mejilla de Elena para murmurar: Adoro a tu hija, Sandra. Es una niña preciosa. Se parece mucho a ti, querida amiga. Y Sandra solía responder con una sonrisa orgullosa. Era imposible no sentirse atraído por ella, pero aquella vez su voz bajó suave y distinta. Esta será la última vez que venga a verte. En ese instante, cuando Sandra soltó esas palabras, la sonrisa de Clarissa desapareció. ¿De verdad vas a mostrar ese baile a todos? Sandra asintió. Su deseo era mostrar su arte a través del baile y narrar una historia de 3 chicas nacidas en la oscuridad que buscaban su luz. Primero debo decirle la verdad a Adrian. Sé que él lo va a entender. Siempre supo que ocultaba algo y que yo necesitaba tiempo. Sus ojos verdes brillaban con determinación. Quiero demostrarle al mundo que los Arcanes no somos distintos y que también podemos lograr algo. Clarissa se volvió a colocar su máscara imperturbable antes de tomar la mano de su amiga y preguntar si de verdad Sandra estaba dispuesta a perder todo lo que había ganado hasta ahora. Pero Sandra no apartó la mirada. Por supuesto que tengo miedo. Luego giró sus ojos hacia Elena, que jugaba de aquí a allá con las rosas. Pero mi mayor temor es que ella crezca sintiendo lo mismo. Quiero que viva orgullosa de quien es y por eso voy a soportar cualquier dolor. Miró a su amiga con una ternura intacta. Te llevaré siempre conmigo, Clarissa, y algún día volveremos a encontrarnos. Clarissa la observó en silencio como si intentara grabar su rostro para siempre. Luego vertió un poco de té negro que aún no habían tocado y llenó la taza de Sandra. Hace frío. Permíteme al menos que te ofrezca una taza antes de que te vayas. Sandra aceptó sin dudar y bebió sin sospechar nada. Clarissa la observó antes de traer a colación un rumor que había circulado últimamente, uno que involucraba a Sandra en un romance clandestino con un caballero imperial. Sandra sonrió, restando la importancia porque a la gente le encantaba hablar, no importaba de qué. Oh, pero querida amiga, a veces una mentira pesa más que una verdad, dijo Clarissa. Pero a mí solo me importa lo que crean quienes amo. Adrian, Elena y tú. El silencio se hizo después, roto por una confesión que dejó helada a Sandra. Fui yo quien empezó esos rumores. Justo entonces la taza en la mano de Sandra cayó al suelo haciéndose pedazos. Su boca se abrió pero no pudo decir ni una sola palabra. En vez de eso comenzó a toser sangre al mismo tiempo que su cuerpo se inclinaba hacia un lado. Te di oportunidades, pero no quisiste escuchar y solo te convertiste en mi más gran obstáculo. Sandra alzó la cabeza para decir algo, pero en ese momento Elena gritó y trató de acercarse, pero su madre la detuvo. Clarissa por su parte continuó. Desde ahora en adelante quemaré cada raíz de problemas para que nada como esto vuelva a ocurrir. En su último intento, Sandra tomó los fragmentos de espejo y los lanzó contra el suelo. El cristal se rompió en pedazos, pero algo más se quebró con él. Clarissa gritó llevándose las manos a la cabeza y solo entonces los recuerdos desaparecieron como si nunca hubieran existido. Los caminos, los rostros, los nombres, todo había sido borrado. Cuando volvió en sí, Sandra yacía en el suelo. Elena se aferraba a sus faldas gritando que ayudara a su mamá demasiado pequeña para entender, así que solo pudo llorar. Una doncella confirmó que el efecto del veneno ya estaba haciendo efecto y que era cuestión de minutos para que Sandra muriera. Y con un solo gesto de Clarissa, Elena también fue silenciada. Cuando la pequeña despertó, Elena estaba encerrada junto al cuerpo de su madre. La pequeña trató de hacer algo, pero ya no había nada que hacer. Elena, mi hijita preciosa, te quiero siempre. No lo olvides. Y solo así, Sandra partió. Elena se aferró a su cuerpo hasta que éste dejó de ser cálido. Era demasiado pequeña para entender lo que era la muerte. Solo sabía que algo había desaparecido para siempre y que su madre jamás volvería. Volviendo al presente, Elena miró a Clarissa ahora con la mente más clara que nunca. Ahora podía recordar todo. La mano que había mantenido apretada todo ese tiempo se relajó y en su palma escrita en sangre había un nombre en Arcane: Sandra. Mataste a mi madre para ocultar el hecho de que eras un Arcane. Me utilizaste para investigar a un hombre inocente y ahora estás tratando de matar a todas esas personas. ¿Por qué? ¿Por qué deberían morir por tu avaricia? Se acabó. No hay forma de que te diga cómo encontrarlos. No voy a permitir que les hagas daño. Elena tenía la certeza de que Clarissa jamás podría averiguar la ubicación de Adulan a menos que poseyera un fragmento de espejo. Y si la mataba, sus posibilidades de encontrarlo serían nulas. Por eso tenía tanta confianza de ir hasta allí sola. Además, su plan era que la encerrara
encerraran justo allí, porque sabía que Clarissa no podría hacerle daño. El silencio se apoderó del lugar, el cual fue roto por la risa de Clarissa, que comenzó a acercarse lentamente a Elena. Siempre supe que tú eras como la hija que siempre quise tener. Tenemos muchas cosas en común, Elena, pero la gran diferencia entre tú y yo es que eres demasiado ingenua. Justo entonces, Clarissa tomó a Elena de los hombros y todos sus recuerdos de Arcane llegaron a su mente como una serie de películas. Elena, querida, tú siempre fuiste mi llave. ¡Guardias! ¡Arréstenla! Varios guardias rodearon a Elena y la tomaron bruscamente de los brazos, y justo antes de ser arrastrada, Clarissa se acercó a ella y acarició su rostro justo como solía hacerlo cuando era una niña. No te preocupes, te convertirás en la heroína del imperio tal como te lo prometí, aunque probablemente para otros seas vista como una traidora. Llévensela, ordenó. Clarissa solía decir: no tengo intención de pudrirme en algún agujero subterráneo y sombrío. Algún día escalaré más alto que nadie en la superficie. Todo lo valioso escasea, ni siquiera el sol que ilumina el mundo entero alcanzaba la ciudad subterránea donde había pasado su infancia, incluso después de escapar del subsuelo y ser confinada en un convento. Las camas cálidas, la mejor comida y la ropa más refinada siempre estaban reservadas para quienes tenían sangre noble. Y no fue diferente cuando tuvo la suerte de ser adoptada por los duques de Bayard. Sin hijos propios, adoptaron a varias niñas como posibles piezas para matrimonios políticos. Eran dignos en sus títulos, pero no lo bastante generosos como para repartir su afecto por igual. Su cariño era escaso, y se reservaba únicamente para las más hermosas, las más brillantes y las más útiles. Ante el anuncio de la duquesa, el rostro de Roxana se iluminó de pura alegría. Su cabello castaño y sus ojos dorados la hacían deslumbrante, y ese año un rumor recorrió todo el imperio. En el baile celebrado en el palacio, la propia emperatriz elegiría a la prometida del príncipe heredero Tercal Arpen. Y ese año, la joven más hermosa de la capital fue Roxana, no Clarissa, quien, harta de que le robaran sus oportunidades, pensó y pensó hasta que ideó un plan. La noche previa al baile, Clarissa fue a ver a Roxana, que estaba muy nerviosa. Sacó un pañuelo en el que había unas galletas. Roxana era ingenua, no veía la oscuridad que se ocultaba en el corazón de Clarissa, y tampoco sabía que era alérgica al maní, oculto bajo el aroma del té. Ni siquiera llegó a reconocer el sabor. Y pronto su rostro se enrojeció, su piel se inflamó y tuvo que abandonar el baile. Una joven tan ingenua nunca habría sobrevivido como princesa heredera. Y ese año, la estrella pues fue Clarissa. Una chica nacida en la oscuridad, miembro de las personas más odiadas del imperio. Había alcanzado la cima de la luz, pero una vez que llegó allí, se dio cuenta de algo. Una vez en la cima ya no hay otro lugar al donde ir. Y lo único que podía hacer era aguantar y mantener su posición, porque si fallaba, lo único que le esperaba era una gran caída. Así que tuvo que deshacerse de un montón de Roxanas y Sandras. Sin embargo, el suelo bajo sus pies seguía siendo inestable. Su pasado seguía aferrándose a sus tobillos como grilletes. Por eso ideó un plan cruel: exponer a la ciudad subterránea al mundo y ejecutar a los Arcanes ocultos. En ese momento, una sirvienta anunció que los preparativos para ir a ver al emperador estaban listos, y cuando Clarissa se giró, las gotas mágicas habían hecho efecto, pues sus ojos antes rojos habían sido reemplazados por el tono azul frío e impecable. Sí, impecable como si nunca hubiera existido nada antes, y así como había borrado el rastro de lo que una vez fue, borraría también todo vestigio de su pasado. Y al día siguiente se entregaron edictos imperiales con el sello del emperador a los señores de los territorios del sur. Al recibir la orden, los señores sureños enviaron a sus soldados al punto de reunión en el ducado de Russell. Junto con las órdenes enviadas al duque, que debía servir como comandante, había una carta de sometimiento que indicaba la ruta hacia la ciudad subterránea, el escondite de los Arcane. En estos momentos, Linus miró a Benjamin, que se había mantenido callado hasta ahora, con una expresión rígida. Entonces, ¿qué debería hacer, conde? Tengo mucha curiosidad por saber lo que piensas. Imagino que si me enviaste una carta avisándome, debo suponer que estás de mi lado. La risa de Linus estalló ante sus palabras, pero Benji no se unió a él. Pídele los detalles a Aaron, él ya sabe lo que tiene que hacer. Linus se detuvo de golpe y lo miró curioso para luego preguntarle qué es lo que él haría. La respuesta de Benji fue firme. Iré a buscar a mi mujer. No ofreció detalles sobre cómo pensaba infiltrarse en el Palacio Imperial, y tampoco hacía falta, porque no sería la primera vez que cruzaba sus muros. Tiempo atrás ya había estado allí, cara a cara con la emperatriz, y si algo tenía claro más que nadie, era lo peligrosa y traicionera que podía llegar a ser esa mujer.
5 años atrás, en Arlia, a una semana antes del sometimiento del Kraken, varios mercenarios habían montado sus tiendas de campaña. La enfermería estaba abarrotada y Aaron estaba quejándose en ese momento de tener el trasero agujereado. El sanador respondió que solo se trataba de una herida en su espalda baja, así que no tenía de qué preocuparse. Al terminar de tratarlo, se giró hacia Benjamin y le pidió ver sus heridas también, pero Benji negó. Es un rasguño, solo dame una piedra curativa. El doctor, que ya conocía su obstinación, no discutió. Benjamin se quitó la camisa mostrando su espalda, pero apenas lo hizo, otros mercenarios que esperaban su turno para ser atendidos, agrupados en pequeños círculos, hablaron en voz baja. El tema en cuestión era la marca de su espalda baja, la marca que todos los niños abandonados portaban por estar malditos. Y después de más de una década escuchando lo mismo, uno pensaría que ya se habría acostumbrado, pero no, nunca fue así. Benji odiaba esa palabra, maldito, y aunque le costara admitirlo, también odiaba lo que despertaba en él, vergüenza de no tener un origen, de no tener una familia, de ser uno de esos niños que nadie quiso. Cada vez que esos pensamientos lo alcanzaban, hacía lo único que sabía hacer, refugiarse. Metía la mano en su bolsillo y sacaba la escultura de madera. La había tallado él mismo, era el mismo rostro de la mujer que alguna vez lo había cuidado y la única que lo miró como si realmente le importara. En la base, grabado con cuidado, estaba su nombre en Arcane, Isabela. Apretar esa figura entre sus dedos era suficiente, y lo único que le permitía aferrarse a algo real, lo único que mantenía sus recuerdos a salvo de todo lo demás. ¿Ella es alguien muy preciada para ti? ¿Un familiar quizás? La voz de una mujer desconocida hizo que Benjamin levantara la cabeza de golpe. Por su apariencia, no parecía ser una nativa del lugar, y cuando ella se giró y vio el escudo real grabado en su espalda, Benji reconoció que la mujer debía pertenecer a la élite imperial, e incómodo por haberse visto momentáneamente expuesto, guardó la talla con rapidez y olvidó ese instante. Para él no había sido más que un encuentro pasajero. Con el tiempo y la inminente invasión del Kraken, simplemente lo olvidó. Pero para Clarissa Arpent, emperatriz del Imperio, quien había acudido personalmente a la enfermería de Hebril para mostrarse ante los heridos, aquello estaba lejos de ser trivial. Y una semana después, la batalla decisiva estalló. Los soldados y mercenarios fueron asignados por sectores. Todo Arlia estaba siendo azotada por el Kraken. A los mercenarios de Arca se les encargó la tarea más crítica: impedir la retirada del Kraken. Los barcos fueron adaptados para la operación, equipados con arpones gigantes unidos a cadenas de hierro y varias balistas. Su objetivo era claro: si lograba anclar varias de esas arpas en el cuerpo de la criatura, no podría escapar. Las flechas con fuego volaban hacia la bestia, que rugía agitándose en aguas rociadas de aceite. Benji desde lejos observó y cuando tuvo la oportunidad cortó alguno de sus tentáculos. Sin embargo, él también notó algo. De hecho, desde hacía días sentía algo, una presencia. Más allá, Aaron llamó a Benjamin, pero este apenas lo escuchó concentrándose y entrecerrando los ojos. Y entonces un rugido estalló. El cielo se iluminó con un rayo y la presencia invisible tomó esa oportunidad, pero en un solo movimiento, Benjamin lo partió en el aire. Seguido a eso, la euforia de los grandes soldados estalló. Finalmente, tras una interminable lucha, el Kraken había sido derrotado. No obstante, Benjamin no pudo unirse al júbilo mientras analizaba al hombre desconocido que yacía muerto ahora. El tipo en cuestión parecía ser un asesino a sueldo contratado para matarlo. Entonces vio algo entre sus ropas que llamó su atención. El hombre llevaba un brazalete mágico que permitía volverse invisible. Al observar más de cerca, Benji reconoció que se trataba de una artesanía hecha de adulam. Pero, ¿por qué un asesino a sueldo tenía en sus manos algo que habían hecho los Arcane? ¿Cómo había conseguido algo así? Tras la batalla contra el Kraken en Arlia, los caballeros y mercenarios se reagruparon y emprendieron su regreso. Las celebraciones duraron días y una mañana, Benjamin fue convocado por la mismísima emperatriz, y si bien su confusión fue genuina, él no tuvo razones para negarse a la madre del imperio. La sala de recepción era cálida, todo estaba dispuesto con una elegancia desconocida para él, y en el centro, sentada en una gran silla de mármol, en una postura impecable, estaba ella. Al encontrarse con esos ojos intensos azules, Benjamin recordó dónde la había visto antes. Unos días atrás, justo en la enfermería, pero no había motivo para mencionarlo, así que solo inclinó la cabeza con respeto. Saludo a su majestad la emperatriz. Clarissa respondió con una sonrisa elegante. Antes que nada, quiero agradecerte por luchar por Arlia. La emperatriz observó con interés al hermoso muchacho cuya expresión se dio levemente ante sus palabras. Un título, tierras, riqueza, incluso un matrimonio noble. El imperio no escatimará recompensas
recompensas para quien salvó a nuestra gente. Pero la reacción de Benjamin fue inmediata y su expresión se endureció. La compensación acordada es más que suficiente. Él detestaba a la nobleza, quienes gobernaban por derecho de nacimiento, no por meritocracia, y eso le resultaba insoportable. Nunca sería uno de ellos, no quería serlo. Si había sacrificado su vida por esa batalla era porque él quería ser como Isabela. Quería devolver al menos un poco de su amabilidad. Benjamin volvió a abrir los ojos recordando esas memorias. Su mano se cerró con fuerza, las venas se marcaron en su dorso y sus labios se entreabrieron. Elena, Murmuró. Entonces otro recuerdo más reciente se impuso. Después de enterarse de que Elena había ido al Palacio Imperial, Aaron le entregó una llave especial junto con un mensaje. Elena le había pedido al joven guardián que le revelara a Benjamin que ambos habían descendido en secreto a la ciudad subterránea. Y ahora, con la llave de Isabela en sus manos, Aaron había logrado recordar cada detalle. Pero incluida esa verdad, también le reveló lo que habían descubierto. La emperatriz Clarissa era un Arcane. Solo entonces Benjamin entendió su presencia aquel día en Arlia. No había sido coincidencia. Ella lo había reconocido, quizá por la marca en su espalda o por la escultura de Isabela que vi en sus manos. Eso también explicaba al asesino y el brazalete Arcane que llevaba. Clarissa debía habérselo dado para que pudiera cumplir su tarea de matarlo, pero ese no sería el primer intento. Lo ocurrido años atrás en la casa Inchburn ahora encajaba con claridad. Si aquel plan había fallado, entonces Elena había sido enviada después como un último recurso. La idea se asentó con un peso frío, porque ahora sabía algo más. Elena conocía a Dulan y había ido directamente a ver a la emperatriz. ¿Significaba eso que nunca había dejado de estar de su lado? Fue el propio Duque Russell quien condujo a sus caballeros y soldados hacia la ciudad subterránea, pero la operación para eliminar a los Arcane se topó rápidamente con muchas dificultades, y después de varios giros y vueltas, cuando llegaron al lugar exacto, descubrieron que los Arcane ya habían huido. Por supuesto, la noticia de que la operación había fracasado llegó a los oídos de la emperatriz, quien no estuvo muy feliz de escuchar de su incompetencia. Cuando Elena fue capturada por la emperatriz, estaba completamente preparada para ser tratada como prisionera, pero por alguna razón, Clarissa aún apreciaba a Elena como si fuera una muñeca y la confinó en la parte más hermosa de su palacio, enviándole las damas de compañía más jóvenes y hermosas, a quienes parecía haberles ordenado que la mantuvieran bajo estricta vigilancia constante. Las criadas la atendían, la bañaban con cuidado, le ofrecían vestidos y joyas. Clarissa realmente no escatimó en nada, y en realidad era como si la vida de Elena Winston hubiera regresado antes de conocer a Benjamin, la vida perfecta que tanto quiso pero que ahora la asfixiaba. Lo peor era que su vida siempre había sido así, pero lo había entendido demasiado tarde. Cuando era niña, la emperatriz, que le profesaba un favor especial, solía llamarla al palacio. Allí Clarissa le enseñó la etiqueta imperial más estricta, evaluó sus estudios y la observó junto a Rufus, cómo cambiaban sus emociones con el tiempo, y le enseñó a juzgar, a manipular, a ocultar lo que sentía, a conseguir lo que quería. Todo ese tiempo solo la estaba moldeando, verificando si realmente había olvidado todo. En ese momento, la puerta de la habitación se abrió y Elena sonrió al ver la expresión rígida de Clarissa. Eso debía significar que Aaron había hablado con Benjamin. ¿Dónde están? Pensar que tú serías capaz de arriesgarlo todo por proteger a esa gente. Y si sigues actuando con tanta imprudencia, no me dejas más opción que eliminar a Benjamin Inchburn por conspiración con los rebeldes. Elena gritó que Benjamin y los Arcane nunca fueron una amenaza y que incluso su deseo de exterminar a toda una raza era completamente ridículo. Clarissa suspiró pesadamente y asintió. Sí, en eso tienes razón. Es por eso que voy a pedirle a Benjamin que me traiga la cabeza de Isabela, y les atribuiré a ambos el mérito de haber derrotado a la líder de los rebeldes. Los ojos de Elena se abrieron en horror. Clarissa realmente pretendía que Benjamin asesinara a la única mujer que representaba una figura materna para él. Pero, ¿qué podía esperar de la mujer que fue capaz de matar a una de sus mejores amigas? A alguien que dijo amar profundamente. Fragmentos de una realidad que había encerrado para sobrevivir ahora regresaban con un deseo vengativo. Él nunca haría eso, murmuró Elena. ¿Estás segura? Yo creo que sí, porque te tengo a ti. Y viendo cómo te preocupas tanto por él, seguramente el sentimiento es mutuo. El amor es un sentimiento muy predecible, querida. Después de eso, Clarissa la soltó y se giró para marcharse, pero justo antes de llegar a la puerta se giró y le informó que pronto convocaría a Benjamin para una audiencia. Solo entonces, Elena tendría que hacer lo posible para convencerlo. De lo contrario, él, los Arcane y su propia familia serían eliminados y acusados por traición.
En ese límite entre la vigilia y el sueño, Elena pensó y pensó en una forma de hacer pagar a Clarissa por todos sus pecados. Personas que llevaban generaciones pagando por crímenes ajenos, sobreviviendo en la oscuridad, lejos del sol. Elena no podía permitirlo, y Benji. Solo pensar en él le vació el aire de sus pulmones. Se incorporó de golpe y comenzó a caminar de un lado a otro como si el movimiento pudiera ordenar sus ideas. Entonces algo encajó. El brebaje de maná, aquel que alteraba la apariencia, que podía cambiar incluso el color de los ojos o cabello. Clarissa debía estar usándolo, y dado que su efecto no era permanente, cada cierto tiempo tenía que renovarlo. Por otro lado, había algo que Elena conocía muy bien de ella, y esa era la obsesión de la emperatriz por conservar sus recuerdos. Eso solo podía significar una cosa: Clarissa debía guardar pruebas, algún objeto, por insignificante que pareciera, que la vinculaba directamente con la muerte de su madre. La cuestión era cómo llegar hasta eso, cómo moverse sin ser vista. En ese instante, el sonido de una puerta abriéndose la puso en alerta. Elena se quedó inmóvil esperando, pero nadie entró. Con cautela se acercó y se asomó al exterior. Todo parecía normal. Las mismas doncellas de siempre custodiaban el lugar, nada fuera de lo normal. Y sin embargo, de pronto sintió un tirón brusco que la arrastró hacia atrás. Un aliento cálido rozó su oído. Elena. Era Benjamin. Benji, ¿cómo entraste aquí?, preguntó Elena girándose. No me digas que la emperatriz te convocó. La expresión de Elena era urgente, y algo en ello calmó el corazón ansioso de él, quien negó suavemente. En realidad, me colé. No, eso es más peligroso aún. Tienes que irte. La emperatriz está tratando de rastrear a los Arcane y... Pero antes de que pudiera terminar, Elena fue arrastrada a un abrazo tan fuerte que casi se quejó de la brusquedad. Los brazos de Benjamin se sentían como las fuertes raíces de un árbol, y su voz, que era baja, sonaba ansiosa. Primero lees mis cartas sin mi permiso, luego te entregas al peligro por tu propia cuenta, y ahora me pides que me vaya. Eres cruel, Elena. ¿Qué se supone que haga contigo? Benjamin se apartó un poco y miró a la esposa, que decía no amarlo, pero no había forma de que los ojos de Elena mintieran en ese momento. Él, que conocía lo que era vivir en ruinas esperando el final, solo tenía un solo deseo: crear un lugar seguro para los descendientes de la mujer Arcane que lo salvó. Pero ese propósito lo condujo a entender que necesitaba más que solo deseos. Necesitaba dinero, poder, un título. Y sí, era cierto. Aquel día en el jardín de la finca Winston, él se había casado con Elena Winston por dinero, y hubo un tiempo en que quiso borrar ese recuerdo de su mente, pero ahora no quería borrar nada, ni quién era él, ni cómo vivió, ni cómo la conoció, porque nada de eso importaba ya. Y así como él ya no quería ocultarle nada a Elena, ella tampoco debía ocultarle nada más a él. Desde que conociste a mi madre en Adulam, ya no tengo nada más que ocultarte, Elena, así que ahora te toca a ti ser sincera conmigo. Los labios de Benjamin rozaron dulcemente el dorso de su mano. Mi amada Elena, dime, ¿no es momento de ser honestos el uno con el otro? Dímelo, para que pueda ayudarte, cariño. Elena entreabrió los labios, pero ninguna palabra salió. Sus manos temblaban con tal intensidad que sintió que iban a quebrarse. Entonces Benjamin volvió a cortar la distancia, y ante esa cercanía fue completamente imposible mentir. La verdad salió de ella como un dique que finalmente se rompe. Elena lo contó todo, desde el momento en que descubrió que la emperatriz era un Arcane, hasta la verdad que más le dolía pronunciar, que también era la asesina de su madre. Le confesó el plan, el matrimonio, la mentira, que se había acercado a él como una espía para encontrar a Adulam, y así Clarissa pudiera proteger su secreto. Lo siento, te juro que es verdad cuando digo que no sabía nada de eso. Su voz se quebró. Sé que nada de lo que hice tiene justificación. Cuando lo descubrí quise arreglarlo sola porque fue mi error. Pensé que debería hacerlo para protegerte. Tampoco quería invadir tu privacidad, solo quería advertirles que estaban en peligro. Durante todo momento, Benjamin no la interrumpió. Apenas asentía de vez en cuando o respondía con un breve murmullo para hacerle saber que seguía escuchando. Pero ese silencio, lejos de calmarla, la estaba destrozando, porque ahora él lo sabía todo, y el miedo de perderlo crecía, asfixiándola como si le apretara el pecho desde dentro, impidiéndole respirar con normalidad. Sabía que ese momento llegaría, que él dejaría de confiar en ella, que no habría forma de que la siguiera amando después de aquello. Y aún así, cuando terminó, lo único que Benjamin preguntó fue: ¿cómo te sientes después de saber la verdad? Sus ojos rojos eran imposibles de descifrar. Elena dudó, las palabras se enredaron en su garganta. No puedo justificar haberte engañado todo este tiempo, pero estos sentimientos son reales. Yo te amo, Benjamin, y entenderé si me dices Elena, que me odias, si no quieres volver a verme, pero yo... Te has tardado, ¿no lo crees? Elena se quedó en silencio, y cuando lo miró, él sonreía, y antes de que pudiera reaccionar, la atrajo hacia él. ¿Tienes idea de cuánto esperé oír esto?
esto? Murmuró contra su cabello. Fui yo quien cayó primero. ¿Por qué me hiciste esperar tanto? Luego se apartó apenas lo suficiente para mirarla y alzó la mano para acariciar su mejilla húmeda. ¿Y cómo podría odiar a una criatura tan hermosa, amable, valiente? Sus ojos brillaban con un afecto tan intenso que dolía mirarlos de frente, como si todo lo que ella temía simplemente no existiera para él. Él volvió a acercarse, rozó su nariz con la de ella y susurró. Yo también te amo. Luego besó su frente y Elena no lo pensó. Se aferró a él con desesperación, repitiendo una y otra vez que lo amaba, como si esas palabras fueran lo único que pudieran sostenerla. Benjamin la dejó hacerlo. Le acarició la espalda con paciencia, en silencio, hasta que su respiración se estabilizó. Después se separó lo justo para mirarla con seriedad. A partir de ahora, no vuelvas a hacer algo así sola, ¿entiendes? No vuelvas a ocultarme nada. Su tono no era duro, pero sí firme. Elena sintió sin dudar como una niña reprendida. No lo haré. Y tras ese momento, cuando el peso entre ellos finalmente se alivió, Elena volvió a la realidad y le preguntó cómo es que él había conseguido entrar sin que nadie lo notara. Ni siquiera el mejor asesino podría hacerlo. Benjamin alzó la muñeca y le mostró el brazalete, un artefacto de maná, y entonces una idea cruzó la mente de Elena y le pidió que se lo prestara. Su plan era entrar en los aposentos de la emperatriz. Si Clarissa guardaba algo, alguna prueba, tenía que estar en su santuario secreto. Benji dudó, pero finalmente se lo tendió explicándole que el efecto del brazalete era breve, y más para alguien sin maná. Elena sintió determinada, luego se inclinó hacia él y agregó en voz baja que necesitaba una cosa más que él hiciera. Y a medida que ella hablaba, la expresión de Benji cambió. Sus labios se curvaron en una sonrisa orgullosa porque su esposa podía ser obstinada, imprudente incluso, pero también era sin duda una de las mujeres más audaces e inteligentes que había conocido. El momento en que Benjamin fue convocado llegó antes de lo esperado, y esa misma tarde Clarissa mandó a que Elena saliera de su confinamiento. Clarissa permanecía sentada con absoluta serenidad, y junto a ella la figura alta de Benjamin estaba de pie de espaldas. Con voz suave, casi complacida, la emperatriz la invitó a entrar. «Elena, querida, mira quién ha venido a verte». Benjamin se giró, sus brazos estaban cruzados en una postura claramente defensiva, el rostro pálido, tenso, con el ceño apenas fruncido. Había incomodidad, incluso desagrado. ¿Es verdad? ¿Todo este tiempo estuviste engañándome? Elena inhaló hondo, obligándose a calmarse. Luego apartó la mirada y respondió con cinismo. Sí, es verdad, pero no puedes juzgarme cuando tú te casaste conmigo por dinero. En ese momento, en un giro inesperado, Benjamin tiró de Elena e hizo que lo mirara de frente. Dilo entonces. Di que no me amas. Pero Elena se giró bruscamente y le rogó que se fuera de allí, que no había razón para seguir juntos cuando evidentemente eso solo los haría más miserables. Todo bajo la atención de Clarissa, que los observaba atentamente, y cuando la pareja parecía que iba a entrar a otra discusión mucho más dramática, la emperatriz los interrumpió. Está bien, es suficiente. Si sigo viéndolo, siento que hasta podría empezar a llorar. Es claro que ambos se aman, lo cual es bastante ventajoso para mí. Clarissa se levantó y extendió la mano hacia ellos. Benjamin Inchburn, solo tienes una opción. El destino de la mujer que amas está en mis manos, como también tengo el poder de convertirte a ti, a los tuyos y a la familia de tu esposa en traidores. Así que te propongo un trato. Tráeme la cabeza de Isabela y los dejaré vivir en paz. Más allá, Elena le pidió a Benjamin que no aceptara, que la emperatriz no era una mujer de fiar, pero en ese momento él le tomó las manos y le pidió que confiara en él. Luego se giró hacia la emperatriz y le juró que antes del festival de Año Nuevo, él le daría una respuesta. Después de eso, se marchó. Para cuando Elena regresó a su habitación, se llevó una mano a la sien completamente agotada. Actuar frente a la emperatriz había sido extenuante y aún así tuvo que admitirlo. Las habilidades actorales de su maridito habían mejorado bastante. Incluso ella se había sorprendido cuando improvisó aquel abrazo forzado con tanta naturalidad, como si realmente estuviera luchando entre el deber y el sentimiento. Pero lo más importante, Benjamin había conseguido el brebaje de maná y se lo había entregado justo en el instante en que sus manos se encontraron, sin levantar sospechas, sin fallar, tan en sintonía con tanta química. Elena dejó escapar un suspiro dejando que una leve sonrisa asomara, a pesar del cansancio. ¿No era su esposo el hombre más genial del mundo? Y sí, claro que sí, Benjamin Inchburn era todo lo que estaba bien en este mundo, y ahora ambos solo debían prepararse para la inminente caída de la emperatriz.
Si el video te gustó, te agradeceríamos dos cositas. Regálanos un like y cuéntanos en los comentarios qué te pareció. Nos encanta leerlos. También te invitamos a formar parte de los miembros del canal. Al unirte a la membresía tendrás acceso anticipado a nuestros videos y podrás usar los fabulosos emojis personalizados que hicimos con mucho cariño para ti. Y si quieres estar al tanto de todas las novedades, no olvides unirte a nuestra comunidad en WhatsApp. El enlace está fijado en el mensaje destacado. Mi nombre es Cecilia y nos vemos en un próximo video.